Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en la historia de la Orden del Temple. La idea es ofrecer una visión, digamos, más profunda para quienes ya tienen una base. Veremos su ascenso, sus funciones y, claro, su caída. Vamos a ello. Mm, Hola. El contexto es desde luego apasionante. Plena Edad Media, las Cruzadas. Y de repente surge esta orden, aprobada en Troyes, 1129, que es a la vez religiosa y militar, monjes y guerreros. Algo totalmente nuevo para la época. Los inicios fueron modestos, ¿eh? Hugo de Pines, Godofredo de Santomer, unos pocos caballeros. Su misión inicial, proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Exacto. Se establecen en Jerusalén, en una zona del Palacio Real que se asociaba al Templo de Salomón. Y de ahí el nombre, claro, Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. 9 caballeros. Al principio. Poquísimos. Sí, El crecimiento fue, bueno, espectacular. Tuvieron apoyos muy importantes como el de Bernardo de Claraval, que les dio un espaldarazo ideológico brutal, Y luego la bula papal, ¿no? Eso fue clave. fundamental. La Omne Datum Optimum de 1139 les dio unos privilegios enormes. Quedaban exentos de pagar diezmos, por ejemplo. Y ojo, dependían directamente del Papa. O sea, se saltaban a los obispos y a toda la jerarquía local. Justo. Eso les daba una independencia financiera y política, bueno, casi total. Las bases de su poder. Y funcionaban en esa dualidad, monjes y soldados. Participaron a tope en las cruzadas, también en la reconquista aquí en la península, Ajá. y montaron una red de encomiendas por toda Europa para financiarse. Una red impresionante. Sí, sí. Pero no solo eran guerreros, se convirtieron, y esto me parece fascinante, en una especie de gestores financieros internacionales. Totalmente. guardaban tesoros reales, movían dinero para los peregrinos con sistemas como los bonos de depósito, precursores de la letra de cambio. Exacto. Esa parte financiera a veces se olvida, pero es crucial para entender su poder real. Militarmente eran la élite, tropas de choque. Sí, Protagonizaron victorias muy sonadas, como Montgisard en 1177. Una pasada. pero también derrotas terribles. Uf, claro. Los cuernos de Jatín en 1187. Eso fue devastador. Saladino capturó a muchísimos y, bueno, los ejecutó. Los veía como enemigos acérrimos. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer de verdad, ¿no? La caída, la pérdida de Acre en 1291, que era el último bastión cristiano importante en Tierra Santa. Ujú. Eso fue un golpe durísimo, no solo militar, fue como si perdieran su razón de ser. La gente empezó a preguntarse, ¿y ahora para qué sirven los templarios? Claro, se cuestiona su utilidad. Y esa debilidad, digamos, la aprovechó Felipe IV de Francia. El rey estaba, bueno, hasta arriba de deudas, y veía a los templarios como un estado dentro de su estado. Ricos, autónomos, poderosos. Le molestaban. Limitaban su poder, claro. Exacto. Así que orquestó su caída. La detención masiva simultánea en toda Francia. El viernes 13 de octubre de 1307, de ahí viene la superstición, dicen. Pues sí, una operación perfectamente coordinada por su consejero, Guillaume de Nogaret. Impresionante logísticamente hablando. Y luego el proceso, telita. Acusaciones gravísimas. Herejía, sodomía, escupir sobre la cruz, adorar a un ídolo llamado Baphomet. Sí, cosas muy fuertes. Muchas confesiones se obtuvieron bajo tortura, que era, bueno, era una práctica habitual entonces, pero que hoy nos hace dudar mucho de su validez. Ya. El Papa Clemente V intentó controlar un poco el proceso, llevarlo por la vía eclesiástica, pero la presión del rey francés fue tremenda. Al final tuvo que ceder, ¿no? Pues sí, en el Concilio de Viena en 1312, con otra bula, la Vox in excelso, la orden fue suprimida. Ojo, no condenada formalmente por herejía en ese momento, sino disuelta. Por el bien de la Iglesia, decían. ¿Y sus bienes? ¿Qué pasó con ellos? La mayoría pasaron a los hospitalarios, otra orden militar, aunque aquí en la península la cosa fue diferente. En Portugal surgió la Orden de Cristo y en Aragón la de Montesa para administrar esos bienes. ¿Y el final de los líderes? Trágico. Jacques de Molay, el último gran maestre, y Geoffrey de Charny. Quemados en la hoguera. En París, en 1314. ¿Por qué? Si ya habían confesado bajo tortura. Porque se retractaron públicamente de esas confesiones. Dijeron que eran falsas obtenidas a la fuerza. ¡Ah! Y eso, a ojos del rey, los convertía en relapsos, en reincidentes. Y la pena era la muerte. Terrible.
Pero aquí hay un detalle importante, que se descubrió no hace tanto. El pergamino de Chinon, ¿Qué dice ese pergamino? pues indica que el Papa Clemente V, en secreto, ya en 1308, había absuelto a los líderes templarios del cargo de herejía. Anda, O sea que... que la disolución fue más bien una decisión política, forzada por Felipe IV. Y la ejecución final fue cosa del rey, no tanto de la Iglesia como institución culpándolos de herejía. Cambia bastante la perspectiva. Sí, además hay que decir que la mayoría de los templarios no acabaron así. Simplemente se integraron en otras órdenes o volvieron a la vida normal. Entonces, recapitulando un poco, un ascenso meteórico, una organización única que combinaba fe, guerra y finanzas a nivel internacional, Ujú. y una caída brutal orquestada por un rey ambicioso y endeudado, con un proceso lleno de sombras. Exacto. Y claro, ese final tan abrupto y oscuro es el caldo de cultivo perfecto para todas las leyendas que han surgido después. Totalmente. Y quizá, para darle una última vuelta, más allá de las leyendas de tesoros escondidos y conspiraciones, podríamos pensar que esa estructura tan organizada de los templarios, esa gestión centralizada de recursos por toda Europa, esas innovaciones financieras, aunque acabaran de forma violenta, ¿no sentaron de alguna manera un precedente, un modelo de organización transnacional que, quizás sin quererlo, influyó en cómo se desarrollarían después los estados modernos y la banca en Europa? Es algo para reflexionar, ¿no?